Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, no se atreve a condenar el acoso sexual por el que es juzgado el secretario general de su partido, Josué Alvarado. Él fue enviado a prisión mientras espera el juicio. Ay, no. La doble moral de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quedó al descubierto. Acude a las autoridades, denuncia, busca ayuda. En campaña, así alzaba su voz exhortando a las mujeres a denunciar a agresores, violadores y acosadores. La eliminación de la violencia contra la mujer es una tarea que todos debemos asumir. Pero cuando el procesado es el fundador y secretario general de su instituto político, Josué Alvarado, hace oídos sordos. Usted condena, diputada, el delito de acoso sexual. Disculpe, no entendí la pregunta. Y por si fuera poco, cuando logra escuchar, guarda silencio y huye. Ya se dieron las respuestas, gracias, porque ya se dieron las respuestas. Y lo hizo en 2 ocasiones. Perdón. Tal parece que no tiene la misma valentía para condenar violencia contra las mujeres cuando el agresor está en casa. Estoy en contra de cualquier expresión, de cualquier situación de violencia hacia las mujeres, pero una cosa es eso y otra cosa es justamente vincular ese caso con el trabajo que se hace desde esta servidora. Fiel al dicho, nadie habla de su casa aunque se esté cayendo. Vamos, con este caso que involucra a su fundador, demuestra que no es el partido con valores, ni mucho menos con transparencia. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. La administración del presidente Nayib Bukele ha logrado estadísticas históricas en la reducción de los homicidios, reflejando el compromiso del gobierno para cuidar la vida de los salvadoreños, contrario a lo que hicieron anteriores políticos que negociaron con la vida de la población a cambio de votos. Las efectivas acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele en más de 3 años de administración ya suman 197 días sin homicidios. Las estadísticas son el reflejo del compromiso del gobierno para llevar tranquilidad a la población salvadoreña y cuidar la vida de los ciudadanos a través de sus diferentes planes de seguridad. Durante 5 meses de régimen de excepción ya se contabilizan 100 días sin muertes violentas. Además, septiembre podría posicionarse como uno de los meses más seguros de la historia. A la fecha ya se registran 11 días con 0 homicidios, de los cuales 7 han sido consecutivos. El éxito de la estrategia de seguridad pública acerca al gobierno a ganar la guerra contra las pandillas. El régimen de excepción y el plan control territorial son clave para obtener estos resultados que han sacado a El Salvador de la lista de los países más violentos del mundo y lo vuelven un ejemplo de gestión. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y escuchó importante aprobación realizada esta noche en la Asamblea Legislativa, 30 días más del régimen de excepción debido a los buenos resultados. Y precisamente a 6 meses de la implementación del régimen de excepción, miles de pandilleros y colaboradores han sido llevados a la cárcel para que paguen por el daño causado a la población. Además, se les han incautado miles de armas de fuego, drogas, celulares, vehículos y dinero en efectivo, producto de ilícitos. Libertad para movilizarse, desarrollarse y hacer negocios han logrado los ciudadanos honrados y trabajadores con las medidas de seguridad que se han aplicado en el territorio. Con el régimen de excepción, la policía y el ejército han capturado de manera efectiva a más de 52,000 terroristas. De estos, 45,260 se mantienen guardando prisión, ya que son procesados en los tribunales correspondientes para saldar por los crímenes cometidos. Las autoridades durante los procedimientos realizados tanto en zonas urbanas y rurales del país han incautado 1.475 armas de fuego, 6.255 kilos de droga
y 12.878 celulares. A los terroristas y sus colaboradores se les ha decomisado un total de 1.786 vehículos que utilizaban para cometer ilícitos. La implementación del régimen de excepción ha permitido acabar de forma contundente con las finanzas de estos grupos criminales, a quienes se les ha decomisado más de $1.160.000 en efectivo, dinero que obtenían con la venta de drogas y extorsión. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. De esta manera se fortalece el combate al crimen organizado y queremos recordar que con la aplicación del régimen de excepción también fueron aprobadas otras reformas a leyes penales del país, dos de ellas encaminadas al incremento de penas para cabecillas y miembros de estructuras criminales y que a la fecha han dejado buenos resultados en materia de seguridad. Las reformas al Código Penal y Procesal Penal propuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en marzo pasado, con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña. Con los cambios en la legislación se le brindó más y mejores herramientas legales a las instituciones para combatir eficazmente a las estructuras criminales. Las modificaciones al Código Penal establecieron un aumento en el rango de penas para los delitos ejecutados por pandilleros. Uno de esos cambios fue el tiempo de castigo para los cabecillas de pandillas, que podría oscilar entre los 40 a 45 años de prisión, al igual que para los financistas de estos. Mientras que a quienes promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones pandilleriles también se aprobó una pena de 20 a 30 años de prisión. También fue actualizada la ley reguladora de actividades relativas a las drogas, donde se establece que los pandilleros que incurran en los delitos referidos en la ley posesión, tenencia, cultivo, tráfico y promoción de drogas pagarán prisión de 20 a 30 años. Además, en el Código Procesal Penal se eliminó las medidas alternas a la detención para todos los miembros de pandillas. También se establece la creación de medidas de protección para jueces, aplicadores de justicia y testigos en procesos judiciales. Se hizo además las reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, a la Ley de Proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, con un incremento a la sanción con prisión de 15 a 20 años a personas que formen parte de las mismas y a los cabecillas de estos grupos con penas de 30 a 40 años cárcel. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele presentó una nueva solicitud de extensión del régimen de excepción. Esta vez con propuestas de reformas a legislación penal para fortalecer el crimen organizado y la guerra contra las pandillas. Combate contra el crimen organizado y terroristas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública presentó un pliego de reformas a leyes para reforzar el combate a todas las estructuras criminales, entre ellas la optimización de recursos judiciales para evitar dilataciones y hacer más ágil el procesamiento de acusados. Nos merecemos vivir en un país seguro, nos merecemos la libertad y sabemos que la única forma que nos va a sacar adelante es hacer justicia. Paralelamente a las reformas, fue presentada una nueva solicitud de prórroga al régimen de excepción para mantener vigente la guerra contra pandillas hasta sacar de las calles o donde se escondan a los terroristas delincuentes. Para poder garantizarles a la población salvadoreña que estos más de 52.500 terroristas que hoy por hoy ya tenemos en nuestro sistema penitenciario no regresen a las comunidades. De los 14 días que llevamos de septiembre a la fecha, llevamos 11 días con 0 homicidios, es decir, es un mes también que apunta a ser un mes bastante seguro y exitoso en la lucha contra las maras y pandillas. Para darle continuidad a esos resultados, el presidente de la Asamblea Legislativa no dudó en respaldar la iniciativa. Vamos a prolongar una vez más el régimen de excepción.
Ese régimen que está ayudando a nuestro país a ganar esta guerra contra las pandillas. Porque este país, este pueblo, quiere y merece vivir en libertad. El apoyo al régimen de excepción por parte de la Asamblea Legislativa está en sintonía con el sentir de los salvadoreños, que según la más reciente encuesta de Sid Gallup, el 95% califica de positivas las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. La violencia continúa desbordada en México. 17 muertes violentas ocurren cada 24 horas. Se contabilizan más de 300 masacres, 1.144 casos de tortura, 562 casos de mutilación y más de 500 asesinatos de mujeres realizados con crueldad extrema, solamente este año. En el caso de homicidios de niñas, niños y adolescentes, se contabilizan 247 de enero a agosto. 2022 se ha convertido en el año con más asesinatos de periodistas en México, con al menos 16 casos registrados. Los datos fueron revelados por una organización mexicana. Mientras, en Haití, 2 periodistas fueron asesinados a tiros y sus cuerpos quemados cuando realizaban un reportaje en el barrio Cité Soleil. Los reportes indican que los profesionales sufrieron una emboscada de 2 bandas enemigas que les dispararon para después quemarlos. Ellos se encontraban con otros 5 periodistas que lograron salir ilesos del barrio haitiano. La violencia en la capital de Haití marca una profunda crisis. A eso se le agrega la inestabilidad política y la incapacidad del Estado para proteger las vidas de la población. 8 personas fallecidas fue el resultado de un atentado al noroeste de Pakistán. El ataque se originó en una región que fue controlada por los talibanes entre el 2007 y 2009. Autoridades informaron que las víctimas fallecieron cuando su camioneta chocó contra un artefacto explosivo colocado en la carretera. En medio de una crisis financiera en el Líbano, una mujer acompañada de varios hombres entraron a un banco y tomaron como rehenes a varias personas. Exigían dinero de las cuentas bancarias de su familia para supuestamente pagar gastos hospitalarios. Obligaron a los empleados del banco a entregar $12,000 y el equivalente a unos $1,000 en libras libanesas. En un video compartido en redes sociales se ve a la mujer con un arma junto a los hombres entrando al banco, donde luego destruyeron una fachada de cristal. Este es el segundo incidente similar en el Líbano ocurrido en las últimas semanas. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en redes sociales tras la aprobación de asueto nacional por parte de la Asamblea Legislativa para el próximo viernes. Y dice lo siguiente: la Asamblea acaba de decretar este 16 de septiembre como asueto remunerado para empleados de la administración pública, municipal, autónomas, sector privado, docentes e instituciones de educación superior, todos a celebrar nuestra verdadera independencia. En otra publicación agregó: el viernes 16 se sumará al asueto normal del 15 de septiembre para que los salvadoreños podamos disfrutar de nuestro país, más ahora que hay total seguridad, verdadera independencia. Y en más información, en el barrio San Esteban de San Salvador se llevó a cabo un evento como parte de la aplicación de la ley Crecer Juntos, que impulsa el despacho de la primera dama. En esta ocasión, la conmemoración del Día de la Independencia con la colaboración del Ministerio de Educación. En este desfile conocimos a Santiago Hernández, de 2 años, un niño que forma parte del Círculo Infantil San Esteban, donde se estimula el conocimiento desde temprana edad. Este proyecto funciona como parte de la ley Crecer Juntos, que es iniciativa del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele. Una madre de familia nos comparte su experiencia con este proyecto. El objetivo de este círculo de familia es que los niños puedan desarrollar sus habilidades. Y justamente para eso se llevó a cabo un desfile para que ellos puedan conocer los valores de los símbolos patrios. Son 15 niños que están en el proyecto. Muchos de ellos son acompañados por sus familiares para un desarrollo integral. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy
tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.